Muy bien, y vamos a la siguiente nota para que hablemos sobre el diálogo, pero para eso vamos a comunicarnos con alguien que ya está en línea. Muy buenos días, el equipo de Mateando con la Vida te saludan. Muy buenos días, ¿cómo está? Muy bien, muy bien. Bueno, como es costumbre en Mateando con la Vida, le vamos a pedir a usted que se presente, que nos diga nombre y apellido y a qué se dedica en este momento. Bien, muchísimas gracias por el espacio. Yo soy Israel Samantha, soy profesora en Ciencias Sagradas y estoy estudiando la licenciatura en Teología y Religiones Comparadas en La Rioja. Ah, muy bien, muy bien. ¿Y usted es integrante de qué mesa? Bien, yo soy discípulo misionero de la Acción Católica y estoy formando parte de la Comisión Diocesana para el Diálogo Ecuménico e Interreligioso y también estamos en el grupo de damas en Diálogo Interreligioso. Muy bien, Samantha, gracias por acceder a esta nota. Y lo primero que te queríamos preguntar es, ¿cuándo se conformó esta mesa diocesana y cuál es el objetivo que persiguen? Bien, bueno, esta mesa se conformó en el 2020, en plena pandemia, a partir de la invitación que tuvimos a participar en el Endedio, lo que es un encuentro nacional de delegados diocesanos para el diálogo, y luego de lo que fue el Congreso Mariano, que tuvo un espacio, estos encuentros de animación tuvieron un espacio de diálogo ecuménico e interreligioso. Se nos invitó como diócesis y como el padre Morúa conocía de mi interés por el diálogo, me convocó para participar. Y a partir de ese momento, bueno, nos convocamos con las otras chicas que forman parte de Focolares y comenzamos a planificar, proyectar actividades, principalmente formación también para la provincia acerca de lo que es, ¿no?, el diálogo ecuménico e interreligioso. Y bueno, ya en el 2021, el 4 de marzo, Monseñor firmó ya el decreto de que estaba conformada la comisión. Bien, ¿qué es el diálogo interreligioso? Porque seguramente muchas personas se preguntarán qué es el diálogo interreligioso, qué es lo que persigue. Bien. Cuando hablamos de diálogos, tenemos el diálogo ecuménico y el diálogo interreligioso, también tenemos el diálogo con la cultura, pero principalmente lo que estamos trabajando es el diálogo ecuménico e interreligioso. El ecuménico es el diálogo que tienen las diferentes comunidades cristianas, porque como sabemos está la Iglesia Ortodoxa con sus diferentes ramas, la Iglesia Católica, las iglesias protestantes, evangélicas, hay diferentes comunidades cristianas. Y esta relación, contacto, diálogo que hay entre estas diferentes comunidades se llama diálogo ecuménico. Y esta misma relación, unión y trabajo en común que tienen las diferentes religiones es lo que conocemos como diálogo interreligioso. En nuestra provincia las otras comunidades o religiones son pequeñas, pero sí existen. Y lo que buscamos es trabajar con ellas para el bien común, la paz principalmente. Argentina es un país que está en primer lugar por su diálogo, por su trabajo, por la paz y el bien común, pero aún así tenemos diferentes momentos en los que la sociedad demuestra que aún nos falta seguir trabajando el diálogo, que hay antisemitismo, que hay odio, ¿sí?, que por diferentes religiones. Bien, Samantha, ¿y ya en Catamarca se ha logrado conformar ya la mesa con las otras comunidades? No concretamente, sí tenemos una relación, intentamos ir hablando, de hecho estamos ahora hablando acerca de un desayuno que queremos hacer juntos, quizás para la próxima semana, así que estamos en contacto, pero no está establecido concretamente la mesa.
Claro, yo me imagino que debe ser difícil, digo acá en la diócesis, ¿no? Porque nunca, no conozco que se haya tratado de formar esta mesa en otros años, desconozco eso, y sabiendo también un poco, ¿no? Digamos esto de la iglesia que abre las puertas a integrantes de otras comunidades, pero también esas comunidades tienen que estar dispuestas también a abrir sus puertas. ¿Cómo se produce este acercamiento? ¿Qué es lo que, mientras se pueda saber, por supuesto, cuáles fueron las primeras líneas de conversaciones que tuvieron con los integrantes de las otras comunidades? Bien, sí, ¿no? Esto de abrirnos también nos ayuda mucho, pero también la iglesia tiene que hacer un trabajo interno, porque muchos sacerdotes, muchos laicos no conocen lo que es el diálogo y por ahí tienen miedo de acercarse, ¿no?, a otras comunidades, principalmente por este miedo de conversión, que la idea no es convertir al otro cuando hacemos diálogo, sino que uno está firme de su fe, cada uno en su religión, y comparte con el otro lo que es su fe y diferentes actividades, pero nunca busca convertir al otro, sino que te haces aún más firme en tu propia fe. Claro, en todo caso hay que trabajar, digamos, fuerte la aceptación del otro, de lo que muchas veces se denomina tolerancia, pero en realidad es poder estar en comunicación con otros, en diálogo con otros, para resolver algunas cuestiones problemáticas propias de la sociedad, y que la iglesia de alguna manera, desde otras formas de expresar la fe, lo puede trabajar. Sí, va más allá de la tolerancia, ¿no? La convivencia, el compartir con el otro. Y respondiendo a la pregunta anterior, ¿cómo nos fuimos acercando? Bueno, la gente que me conoce sabe que no tengo dramas en molestar a la gente, así que llamamos y preguntamos y hablamos. Y bueno, de esa forma nos fuimos acercando a las diferentes comunidades, compartiendo esta inquietud, esta vocación que uno tiene, ¿no?, hacia el diálogo. Y bueno, nos fuimos acercando también el año pasado, ya cuando estábamos más en la presencialidad, desde el Colegio Quintana se nos invitó, se nos convocó a la comisión para que invitáramos y congregáramos a las demás religiones para una oración interreligiosa por todas las festividades de San Francisco de Asís. Así que eso también fue un momento para encontrarnos. Otros momentos que por ahí tenemos para trabajar son la SOU, que es la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que en este lado del mundo se trabaja después de Pentecostés. Así que también ahí vamos a tener algunos subsidios para trabajar en la iglesia, ¿no?, internamente con catequistas, los movimientos, para poder ir acercándonos, ¿no?, a lo que es el diálogo, para que la gente llegue a conocer que el diálogo no está mal visto por la misma iglesia. De hecho, el año pasado, cuando tuvimos nuestro ciclo de charlas, que fueron 17 charlas formativas, primero vimos lo que era, ¿no?, esta diferencia entre el diálogo ecuménico, el interreligioso, los tipos de diálogos que hay dentro de estos mismos. También vimos lo que la iglesia dice acerca del diálogo, y tenemos varios documentos de la iglesia que nos habla acerca de la importancia del diálogo. Y luego también tuvimos de primera mano de la gente de sus comunidades, de sus religiones, la formación e información acerca de ellos mismos, comunidades judías, musulmanas, evangélicos, de todo tipo. Samantha, ¿cómo estás? Raúl te saluda. Raúl, ¿cómo estás? Bien, bien, ahí te manda saludo Agustín, que te está escuchando. Dice, una gran trabajadora por el diálogo interreligioso y ecuménico. Bueno, justo lo que venías comentando me da pie a la pregunta esta, ¿no? De que la iglesia acepta, promueve, y bueno, la sinodalidad y este camino sinodal viene como anillo al dedo para fomentar este diálogo, ¿verdad? Sí, totalmente. Es un trabajo también, no solamente dentro de la iglesia, sino también para la sociedad, Exactamente, que es quienes más tienen el trabajo de la sinodalidad, el día a día, ¿no? Este diálogo de la vida que también se menciona mucho.
Exactamente, ¿no? Y hay un apartado, ¿no?, en donde el Papa Francisco insta precisamente a encontrarnos y a dialogar con otros cómo nos ven los otros. ¿Has tenido alguna experiencia así en esto de, bueno, cuando va a dialogar primero es conocerse, no vamos a andar diciendo cosas de uno de otro, pero... ¿De qué signo sos? Claro, pero han tenido así esta instancia, ¿no?, en que de una iglesia a otra plantearle alguna cuestión, o estos caminos de acercamiento por ahora están en la etapa de conocerse. ¿Alguna cuestión como... Por ejemplo, mira... ¿Por qué estamos divididos? No, por ejemplo, no sé, nosotros antes como comunidad católica teníamos una oración ofensiva hacia la comunidad judía. Decíamos, oramos por los pérfidos judíos. Y otras expresiones que se fueron sacando por la muerte de Cristo. O, por ejemplo, esto que vos planteabas, no es una cuestión elitista, sino es una cuestión más bien de encontrarnos. O sea, esto de que por ahí las observaciones que nos hacemos uno de otro, no sé, por ejemplo, ustedes son religión oficial, tienen mucho descuento y favores de parte del Estado, nosotros no tenemos, ayúdennos, bueno, todas esas cosas, ¿viste? De diferencias que a veces solemos tener, porque obviamente somos diferentes, pero si esa cuestión, ¿no?, de o ustedes no están muy comprometidos con la realidad, o ustedes se acomodan mucho, no sé, ese tipo de cosas. No sé si me explico. Sí, entiendo. Sí pasa por ahí una sensación personal, sí, que cuando participamos, de hecho con Agustín participamos del primer congreso interreligioso en Tucumán, y lo que se siente por ahí uno como Iglesia Católica, que sabe que tiene por ahí un poquito más de privilegios que las demás comunidades, es esto, ¿no?, de que nos juzgan o que se habla de ese privilegio y que no lo deberíamos tener. Por ahí se siente, ¿no? En lo emocional uno acepta que tiene ciertos privilegios, ¿no? El mismo registro de culto, claro, que lo tienen que hacer todas las comunidades, pero nosotros no. Claro, por ser culto oficial por ahora no nos tenemos que registrar. Exactamente. Claro. La idea no es que a nosotros se nos quiten privilegios, sino que todos tengan los mismos privilegios que nosotros también tenemos. Los mismos derechos. Claro, derechos, sí, de hecho no son privilegios, sino derechos. Exactamente. Y que todos estemos en igualdad. Por ahí nosotros en lo que es Argentina, y más que todo en el norte, somos más católicos, claro, que de otras religiones. Pero eso no quita que podamos convivir y trabajar juntos por un bien común, por la paz especialmente. Hablando de no ese buscamos bien... la conversión, sí, sino el trabajar juntos, caminar juntos, y como decía San Juan Pablo II, orar estando juntos. Una última preguntita de mi parte, al menos. ¿Hablaron o charlaron sobre la cuestión de la libertad de culto? Viste que de a poco el mundo viene como cercenando ese derecho también. Sí, constantemente se está hablando el tema de la libertad de culto, cómo nuevos proyectos están arrasando con esta misma libertad, o cómo en pandemia en algunas diócesis o provincias se arrasó directamente con la libertad, o cómo por ahí sintieron que se arrasó con la libertad cuando por ahí no era así, pero siempre se está hablando, ¿no?, de esta misma. De hecho hay un grupo que se llama CALIR, que está siempre hablando de lo que es la libertad religiosa y trabajando por ello. Fíjate vos que cuando se hablan de la libertad de culto, en realidad lo que no quieren es que haya culto. Porque Dios está, digamos, si uno tuviera que hacer una figurita, Jesús y Jesús, diría, el Jesús evangélico y el Jesús cristiano sería el mismo. Claro. Y lo que no quieren es eso, ¿no? Porque es que, imagínate, religiones unidas es más peligroso que religiones divididas. Ojo. Claro, y el problema está en que muchas veces a la falta de respuestas a las necesidades concretas de las personas, de alguna manera, no importa si se va a la Iglesia Universal, la Iglesia Católica o Evangélica, en realidad no quieren eso, sino que buscan refugio espiritual, ¿no? Y creo que también eso marca una cierta madurez de la Iglesia a construir con otros un mismo camino. ¿Y sabes por qué te doy este ejemplo, Samantha? Porque recuerdo que en Buenos Aires, no recuerdo si fue con Cromañón o con la tragedia de Once, en el que diversos cultos, ¿no?, estuvieron protestando, pero así de barrio, ¿no?,
de la Iglesia Evangélica, la Iglesia Universal, la Iglesia Católica, estuvo creo que un mormón, un rabino también, rezando por todas las personas que habían fallecido y que estaban sufriendo también otro tipo de flagelos. Y creo que eso habla de que al fin y al cabo hay una misma fe sostenida en las personas. ¿Cómo lo ves vos a este planteamiento y cómo crees vos que se puede seguir trabajando? Sí, o sea, cuando vemos al ser humano, ¿no? Es integral, y por ahí en diferentes estamentos y demás, no se tiene en cuenta esta parte espiritual, ¿no? Que cuando el ser humano está bien espiritualmente, todo lo demás va mejor, ¿no? Si no se siente sin ese sentido de trascendencia. Exacto. Todas las religiones, y esto se plantea constantemente, todas las religiones tienen prácticamente los mismos valores, planteados de diferentes formas, y es lo que llamamos, ¿no?, la regla de oro: no hagas al otro lo que no quieres que te hagan a vos mismo, ¿no? El respetar al otro, eso lo tienen todos, el respetar la vida, el respetar la libertad de cada uno, y ya por eso se habla después de sectas cuando no se está respetando esta misma libertad de la persona, ¿sí? Y de valorar también al ser humano. Así que en ese caso sí están unidas las religiones, y en situaciones como las que usted mencionó, y ahora mismo con todo lo que es la guerra entre Rusia y Ucrania, se puede ver la unidad entre las religiones, entre los líderes y los fieles, que eso también, el diálogo se tiene que hacer entre líderes y entre fieles también, laicos, porque si solo lo hacen las cabezas, el pueblo está disperso, y si solo lo hace el pueblo, las cabezas tampoco están dirigiendo. Entonces siempre lo tienen que hacer ambos. Y en esas situaciones vemos cómo no están unidas las religiones por el bienestar del ser humano. No importa si es de mi religión o de otra religión, lo que yo quiero es que ese ser humano esté bien, y oramos a Dios por ese ser humano. Muy bien, Samantha, muy claro, y te agradecemos que hayas dialogado con nosotros. Estuviste de 10. Muchísimas gracias. Y comentanos un poco, déjanos las redes sociales para aquellos que quieran conocer más de esta mesa diocesana de diálogo ecuménico. Bien, tenemos Facebook e Instagram, que es Diálogo Catamarca. Ahí estamos compartiendo las charlas de este año, que se trata más de experiencias, así que los movimientos y grupos de la iglesia están bienvenidos. Y también vamos a trabajar la SOU. Tenemos correo electrónico, que es catamarcadiálogo20@gmail.com, y luego tenemos también número de teléfono, que es 3834-92-46-79. Muy bien, Samantha, muchísimas gracias. Y por supuesto pueden contar con nuestro programa para difundir todas las actividades y las acciones que ustedes estén llevando a cabo. Muchísimas gracias. De hecho, ustedes son uno de los principales que comparten nuestras fechas y charlas. Muy bien, Samantha, muchas gracias.